del, del diente posterior, de la cara vestibular, Exacto, justo en ese, por qué ahí en ese lugar es común lesión de caries? ¿Por qué ahí? porque ahí se retiene bastante Es comida lo que, igual. es lo que estamos mencionando, donde haya retención de biofilm, ahí va a haber una lesión de caries, porque ahí colonizan los microorganismos y ahí empieza darse el proceso de desmineralización. Entonces, se les está escapando un lugar que es súper común. La cara oclusal. Exacto. Fosas y fisuras es mucho más común que el de las zonas cervicales de los dientes. Es que la zona cervical se acumula, como usted dice, biofilm, pero en cambio en la cara oclusal, bueno, pues eso ya se entiende entendido que ahí sí, por los surcos y las fosas. Exacto, es justamente ahí donde inicia la lesión de caries, en las fosas y en los surcos. No sale en la cúspide. La lesión siempre es fosas y fisuras. Esa es la razón por la que sellamos. Cuando nosotros sellamos, podemos avanzar un poquito más. En el caso de las caras vestibulares de los dientes, si vemos ese surco de la cara vestibular muy marcado, podemos extender ese sellante hasta esa zona. Lo más difícil es sector anterior, esas zonas cervicales, porque a esas no es que les podemos empaquetar un sellante en sí. Lo que más nos sirve en esos casos es el flúor, remineralizar el tejido. Pero como les dije, esa mancha blanca que presente ese paciente se va a quedar así. La única diferencia es que puede llegar a remineralizar y lo vamos a ver en la estructura. O sea, se va a sentir durito, se va a sentir liso y va a brillar. Entonces son características que nos indican que esa lesión de mancha blanca que no va a desaparecer ya está remineralizada. ¿Okay? Yo creo que no dije nada muy importante antes de eso, por lo que no estaba grabando. Creo que estábamos en esta parte nada más de aquí. Bueno, en esto que está aquí al inicio, ese pequeño párrafo, yo se los mencioné también cuando estábamos hablando de flúor. Yo les mencionaba que en cuanto al flúor, la pérdida de mineral, ¿dónde se daba en el esmalte? ¿Dentro del prisma, fuera? ¿Dónde? Dentro. No, en los espacios Claro. interprismáticos. Por eso cuando con el flúor, sobre todo con el flúor de reserva, crecían todos, era más difícil que pierdan minerales, porque todos crecían y los espacios interprismáticos se hacían más pequeños. Entonces, se ha identificado que la pérdida de mineral, justamente ese intercambio iónico que se produce, se da en los espacios interprismáticos, es decir, entre prisma y prisma hay espacios y por ahí se escapan, háganse la idea de que son un montón de bolitas que se van escapando de ahí y que entran bolitas malas, ¿no? Pero es entre los espacios intercristalinos. Silverstone y sus colaboradores identificaron diferentes zonas de la lesión de la caries dental, en donde nosotros podemos identificar en donde hay mayor o menor pérdida dentaria. A pesar de que uno piensa que la zona más superficial del diente es la que más rápido, digamos, pierde minerales, digamos que como es una zona aprismática, es una vía de entrada y salida. En realidad, la zona que tiene mayor pérdida dentaria es la zona subsuperficial, es decir, la que está debajo de la superficie, en donde se ha encontrado la mayor pérdida dentaria. Entonces, en cuanto a pérdida de mineral, la zona superficial, que es la que está, este cuadrito que está aquí, les puse que es esmalte, este es dentina y esta de aquí es la pulpa. Entonces, la zona más superficial del esmalte tiene apenas una pérdida del 5 al 10% de mineral. Es como una esponja, es como un filtro. Lo que hace es dejar entrar y salir las cosas. Entonces, la segunda zona, que es la zona subsuperficial, o se llama también cuerpo de la lesión por eso, es la zona con mayor pérdida de mineral. Se da aproximadamente una pérdida del 60% de ella. Tenemos una tercera zona, que es la zona oscura. Suena a veces como que hay mayor pérdida, pero es una zona en donde tiene igual un avance de caries,
pero en cierta manera, digamos que por una parte es por la falta de, de condiciones que pueden llegar a tener los microorganismos. O sea, esta zona es una buena zona para la formación o la proliferación de microorganismos. Pero esta tercera zona, la zona oscura, ya no tanto, ya aquí ya no queda mucho oxígeno, ya aquí hay muchos ácidos de todas las bacterias, ya todas están mezcladas, todas vomitan, todas hacen popó al mismo tiempo. Entonces, hay unas que ya no resisten y terminan muriendo. Entonces se ha detectado que en esta zona realmente ya no quedan muchos microorganismos, a pesar de que es una zona profunda, que igual tiene un 30% aproximadamente de desmineralización, ya no es un lugar muy viable para los microorganismos. Y tenemos la última zona, que más bien es una zona de resistencia, en donde, así como la primera zona, la pérdida de mineral es aproximadamente el 5%, suele ser una zona en la que uno dice, no quites esa parte. Es más, tratamos inclusive de decir, no quiten ninguna de las dos últimas. Si van a quitar algo, tratemos de quitar esto que se encuentra en el cuerpo de la lesión, que es una desmineralización de aproximadamente el 60%, y que aquí sí hay mucha contaminación. Entonces, retiramos todo lo que está aquí y esperamos que de aquí para acá sea un tejido que pueda llegar a remineralizar. ¿Ok? Recuerden siempre que el esmalte, a diferencia de la dentina, es un tejido que puede remineralizar. La dentina puede volver a formarse, pero el esmalte no se puede volver a formar. Esmalte perdido, se perdió. Ya no se puede hacer nada con él. Lo único que yo puedo hacer con ese esmalte es remineralizarlo, pero no puedo formar nuevo esmalte, como sucede con la dentina, que denominamos dentina de reparación, dentina esclerótica, dentina terciaria, ¿sí? Bueno, las diferencias, digamos que en la forma que toman cada una de las lesiones de caries, aquí tenemos otra vez esmalte, dentina y pulpa y vemos la diferencia que se puede observar entre cada una de ellas. Las lesiones de fosas y fisuras generalmente tienen una forma de triángulo en donde su base se encuentra dirigido hacia dentina y su vértice se encuentra dirigido hacia la superficie o hacia la fosa y la fisura, ¿no? Es muy común que nosotros encontremos un pequeño agujerito en la zona oclusal, en la superficie, y que a veces le decimos a la que denominamos sombra oscura, tenemos que abrir. Cuando nosotros abrimos, pues encontramos una lesión mucho más grande que está dirigida a su base hacia abajo, hacia dentina. O sea, esa lesión es muy común en el esmalte, sobre todo en la zona de fosas y fisuras. Y en el caso de la dentina es el contrario. Esa base va a estar dirigida hacia la superficie, es decir, va a estar más ancha arriba y va a ser mucho más delgada en dirección a la pulpa. A veces cuando toman una radiografía, no sé si lo han notado, toman una radiografía, una lesión que se encuentra en dentina y se ve así, como que va en punta hacia la dentina, hacia la pulpa. Si lo han notado, o sea, es un puntito que va para acá porque generalmente en dentina se observa ese cambio. Hay muchas situaciones que suceden en el complejo dentino pulpar que siempre tratan de detener la lesión, entonces va como disminuyéndose hasta llegar a pulpa. Aquí tenemos la clasificación que les dije que estaba en el libro de Bob. Tenemos caries de fosas y fisuras, que bueno, es por esta acumulación de biofilm que se puede presentar en los surcos. Eh, la mancha blanca que yo les mencionaba, mancha blanca, que es la primera lesión inicial de caries, la primera manifestación clínica de la caries, en zonas cervicales de los dientes, en zonas interproximales, se observa de color blanco, o sea, mancha blanca. Pero a nivel de fosas y fisuras se la denomina surcos pigmentados, a esa mancha blanca que hablábamos anteriormente, que ustedes a veces ven un surco pintadito de café y, ay, doctora, es caries, vamos a curarle, vamos a abrirle, vamos a cortar, y realmente es solo una lesión inicial que puede ser trabajada con cualquier agente remineralizante, incluso aquí incluye los sellantes.
esos surcos pigmentados se pueden trabajar tranquilamente con sellantes. No hay ninguna necesidad de cortar o rebanar ese tejido. Entonces, en fosas y fisuras inicia como la pigmentación del surco, que posteriormente pues empieza a adquirir esa forma que vimos en la imagen anterior, ¿no? Muy delgadito aquí, pero se empieza a notar una sombra oscura hacia abajo. Caries en dentina superficial es lo que nosotros llamaríamos justamente sombra oscura, porque nosotros abrimos esmalte y cuando nos damos cuenta es una lesión que ha llegado a la dentina, ¿no? Incluso ese color que toma, ese color oscuro que toma, es un reflejo de la dentina. Recordemos que el esmalte es translúcido, es un vidrio que está encima. Entonces, ese color oscuro no viene del esmalte, viene de la dentina. Entonces, cuando tienen sombra oscura y les digo abran, a veces están solamente en la primera parte de la dentina, pero ya al tener el tono oscuro quiere decir que está tocando dentina, ¿sí? Porque esa dentina, ese color es el que proyecta la dentina. Caries en dentina profunda, pues la mayoría de veces ya viene acompañada por la, digamos, exposición del esmalte, y hay una fractura o una ruptura del esmalte, ya no tenemos ese esmalte cerrado como en este caso acá, lesiones cerradas, sino que ya es una lesión abierta, la dentina se la ve en todo su esplendor y en la mayoría de los casos pues puede terminar en una complicación de la pulpa. Aquí también tenemos otros términos que les deja Vogt, lo que se denomina caries oculta, que se ve el esmalte casi intacto, uno tiene muchas dudas, inclusive a veces tiene que pasar por una toma radiográfica para poder detectar que abajo hay presencia de una lesión de caries, y que se considera que, digamos que la superficie del diente remineralizó y no deja notar mucho que hay una lesión de caries debido a que ese paciente fue suministrado con flúor. Pero digamos que hubo una pequeña perforación en donde ya microorganismos pueden entrar y salir libremente. Llega alimento, digamos, hidratos de carbono, logran entrar por esa perforación pequeñita. Arriba se ve bien, se ve sana, se ve remineralizada, pero se la denomina caries oculta porque debajo continúa recibiendo todo el aporte para que la lesión siga avanzando, mientras que arriba por el aporte de flúor que puede tener tanto por el cepillado profesional, la lesión se ve bien. La caries secundaria es producida en los márgenes de las restauraciones debido a filtración. Es muy común cuando nosotros vemos una restauración y vemos todo alrededor del filo, vemos un espacio. Cuando se suele retirar esa restauración, todo lo que se encuentra debajo está desmineralizado. Una de las principales causas de que suceda este tipo de caries secundarias es por utilizar resinas sin aislamiento absoluto, en donde el proceso de adhesión no se dio de la manera correcta y nosotros básicamente empaquetamos la resina ahí para que se mantenga, pero no está pegada a las paredes. Y otra de las razones para que se produzca esta caries secundaria, que es básicamente filtración de resinas o de materiales, es colocar resinas que no están hechas con esa condición en un solo bloque. O sea, ahora ya tenemos las bulk, que nos permiten hasta 5 milímetros de, mililitros iba a decir, milímetros de resina en bloque, pero las resinas convencionales, las resinas que ustedes utilizan siempre, las que vienen en ese tubito que ya lo conocemos, lo máximo que soportan son 2 milímetros. Entonces, realmente hacer una resina bien hecha no les toma 20 minutos. Una resina bien hecha que es por estratificación, en la que voy poniendo capa por capa, no mayor de 2 milímetros, pegándome a las paredes siempre, es una restauración que no deja de durar menos de una hora. Si yo digo que es muy fácil, hago aislamiento relativo, pongo algodones, le tiro el ácido, después el paciente cerró, bueno, lavemos de nuevo, le pongo el adhesivo, perdón, fotocuro y pongo la resina de un solo bloque, esa resina va a contraerse y va a generar igual
filtración. Entonces, lo único que estamos generando ahí es una nueva lesión de caries, pero para mí muchísimo más peligrosa que dejar una lesión abierta. A ver, los que trabajamos o los que estudiamos cariología y los que trabajamos con cariología, con mínima intervención, trabajamos tranquilamente dejando una lesión de caries abierta, que la mayoría de los odontólogos se mueren porque son muy estéticos, pero dejar una lesión abierta en donde el paciente pueda cepillarse y pueda recibir aportes de flúor, para mí es mucho más sana que poner una resina mal hecha. Caries remanente o residual, tejidos de caries dejados sobre una restauración, asimismo, retiramos, y en esta la mayoría de los casos se ve más al fondo que en lo que son los márgenes, o sea, parece que fue una restauración que está bien, el paciente dice que tiene molestias, que eh, no sé, cuando come o cuando ingiere ciertos alimentos le molestan un poco. Tomamos una radiografía, vemos la restauración, una sombra radiopaca y debajo una sombra radiolúcida, retiramos la restauración. Está en las paredes, digamos que en los márgenes bien fija, pero cuando retiramos en la parte del fondo está todo un tejido desmineralizado. Caries del niño pequeño, también denominada caries de la primera infancia. Se denomina caries de la primera infancia todas aquellas lesiones que pueden ocurrir en niños menores de 3 años. ¿Okay? Aquí hay una clasificación de que si son más de 2 lesiones, si son más de 3, características de caries de la primera infancia, tiene que empezar en el sector anterior de los dientes anteriores y después pasa a los inferiores y así. Pero bueno, generalmente se la denomina caries de la primera infancia aquellas lesiones avanzadas de caries dental en niños menores de 3 años. Es como una clasificación totalmente diferente y de avance mucho más rápido. Caries rampante es un ataque agudo de caries y de rápida evolución. El término así como tal ya no se utiliza mucho, pero forma parte del libro. Cuando nosotros veíamos a esos niños que sonreían y no tenía básicamente ya ni una corona, hay adultos también que todavía sucede eso, que abren la boca y tienen puros restos radiculares, o sea, destrucción total de las coronas dentales en varios dientes, no solamente en uno, es a lo que se le denomina o se le denominaba antes caries rampante. Entonces, ¿cómo se establece el microorganismo? Recuerde que nosotros estamos hablando ya en la actualidad de transmisión de microorganismos. Ya no estoy hablando de transmisión de la enfermedad. La enfermedad solamente se puede generar si tenemos las condiciones para que se produzca. Recordamos que son dos condiciones básicas, elementales: tener el microorganismo, permitir que el microorganismo colonice y darle el alimento al microorganismo que necesita, que es el hidrato de carbono. Entonces, básicamente, biofilm, azúcar dependiente. Entonces, lo que yo puedo transmitir siempre va a ser el microorganismo. Y casi siempre es nombrado al pobrecito mutans porque es como que el, el más característico, el más cariogénico de todos. Puede darse por transmisión vertical, que es por medio de la saliva de la madre, transmisión horizontal, que es por medio de las otras personas, ¿no? Los típicos niños que van a la guardería, cada quien lleva su comida, pero nadie se come la comida de él, sino que comen entre todos la misma cuchara, el mismo vaso, nadie sabe de quién es el vaso. Eh, Esa es una transmisión horizontal. La vertical es la única que podemos mencionar que es producida de madre o de cuidador, digamos que ese niño no tiene un cuidador, pero del cuidador directamente al bebé. Y la horizontal es ya las relaciones que puede tener, digamos, de tipo social, en donde esa contaminación se puede dar. Nosotros siendo adultos todavía, eh, si no me prestas, si no me das tu vaso con el mismo sorbete, eres idiota, no quieres tomar del mismo sorbete que yo, entonces incluso como parte de un criterio social, tomamos o comemos de la misma cuchara, del mismo vaso, entiendan eso. Al hacer eso no quiere decir que estamos transmitiendo la enfermedad, únicamente estamos transmitiendo el microorganismo. Todos podemos tener en este momento Streptococcus mutans en nuestra boca, todos, pero no todos vamos a tener caries dental.
Nos menciona aquí que las superficies duras son las mejores condiciones para la adhesión. Sin embargo, se ha visto casos de niños que han presentado Streptococcus mutans sin dientes. Eso significa predentados. O sea, que se ha hecho cultivos en bebés que todavía no tienen dientes 4 meses, 3 meses, hasta recién nacidos. Hubo estudios en donde hacían solamente el cultivo para poder ver la saliva y al momento de ya estar en contacto con otras personas, pues estos niños, a pesar de no tener dientes, tenían Streptococcus mutans. Yo les pregunto, ¿estos niños que no tienen dientes pueden tener caries? No, porque no Pues, tienen dónde adherirse la bacteria, el microorganismo. Exacto. La enfermedad de caries dental es específica a una desmineralización de un tejido duro. Entonces, si no existe un tejido duro todavía en la boca, que es el diente, no puede establecerse la enfermedad. Factores que pueden afectar en la colonización según la edad, la virulencia de las cepas, como les dije, hay microorganismos que son mucho más cariogénicos que otros. Una familia que vive siendo vegana tiene muchas menos posibilidades de que se establezcan Streptococcus mutans en su boca, obviamente porque el Streptococcus necesita el hidrato de carbono y esa familia pues no se la va a dar. Predisposición genética del huésped, algunos padres que dicen, no, esta niña salió con la dentadura mala porque yo tengo dentadura mala. Lo que puede llegar tal vez a suceder es que la mineralización de ese tejido no sea tan buena como la pueden presentar otros pacientes. Esmalte hipoplásico, este ya es un defecto del esmalte, una melogénesis imperfecta, quiere decir que ese esmalte tiene hoyos, tiene fosas, fisuras, en lugares donde no debería, no es que en cara oclusal, sino que en cualquier zona del diente donde debería estar lisa, tiene hoyos. Consumo de azúcares básico, hábitos de higiene básico, concentración o establecimiento del Streptococcus mutans en la madre por la transmisión vertical y se considera que a menor edad de colonización, mayor es el riesgo de caries. ¿Cómo identifico la lesión de caries? ¿Qué necesito, chicos, para hacer un examen o un diagnóstico? ¿Cómo ustedes hacen un diagnóstico para identificar lesiones de caries? Primero visualmente. Clínico, intraoral y extraoral. Ya, ¿qué necesitan? Nómbrenme instrumentos, nómbrenme equipo, Radiador, espejo, espejos, tratadores, Bucal, puede ser un revelador de radiografía, caries. revelador. Ya, ¿qué más? Espejo, eso, explorador, ya. la Eh, lámpara de fotocurado también. Ah, para identificar lesiones interproximales. Espérenme Sí. un Ok, para hacer un diagnóstico, según la OMS, según cariología, lo único que necesitamos es tener luz, es importante poder ver, porque es lo que necesitamos para diagnosticar, los ojos. Básicamente, si yo soy ciego, entonces no puedo identificar lesiones de caries. Pero yo puedo identificar lesiones con ver, ¿ok? ¿Qué es lo que nos piden? Tener luz, tener algo con que secar los dientes. Eso quiere decir que si yo no tengo un sillón odontológico, señores, que si yo los llevo al campo mañana, ustedes también pueden hacer identificación de lesiones de caries. Se colocan un frontoluz, como he salido muchas veces, frontoluz en la cabeza, gasa, algodones. Si quiero una sonda, jamás un explorador. Siempre les he dicho, me retiran el explorador de la mesa de trabajo. Hace muchos años que el explorador no se lo considera ya dentro de la identificación o el examen de caries dental, de lesiones de caries dental. ¿Qué nos pide? Hay ocasiones en que nos piden cepillar la lesión.
perdón, las superficies dentales, en otras ocasiones pueden ser con las superficies como estén. Para IGDAS, por ejemplo, porque hay varias clasificaciones de lesiones de caries, para IGDAS nos pide que hacerlo con el esmalte húmedo y hacerlo con el esmalte seco, pero la mayoría de veces que para observar con el esmalte seco, pues tenemos que cepillar porque hay biofilm encima. Entonces, es bueno hacer un cepillado antes. Puede ser con un cepillo manual, como les dije, o sea, el sillón odontológico no es una necesidad para hacer un examen odontológico, ni tratamientos preventivos. Los tratamientos preventivos no es necesario obligatoriamente hacerlo en un sillón odontológico. Eso nos da un factor wow, nos dice, ah, bueno, el doctor tiene un excelente consultorio, pero no es necesario un consultorio para poder hacer examen odontológico ni tratamientos preventivos básicamente. Tenemos alternativas. Entonces, ¿qué hago para hacer diagnóstico? Cepillo los dientes, las limpio y las seco. ¿Qué me permite ver eso? Mejor la pieza dentaria, porque ya eliminó el biofilm, Pero ¿qué que puede... detecto? ¿Qué puedo llegar a detectar si yo remuevo biofilm y seco? Caries, si existe caries. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Caries, Las recuerda que caries incipientes, como tal es la enfermedad. La lesión cariosa. ¿Cuáles? IGDA 1 o es mancha o 2. Manchas, básicamente, manchas blancas o surcos pigmentados. Eso me permite el cepillar. Cepillo, seco y observo. ¿Ok? ¿Qué pasa si ya encuentro una lesión de mancha blanca y no sé si está activa o inactiva porque el paciente tenía saliva en la boca y brillaba? Entonces, ¿qué hacía yo? Que ya se los expliqué. Puede pasar el explorador y ver si se retiene. ¿Qué cosa puedo aplicación de pasar? flúor, La aplicación cucharilla o de la flúor, sonda periodontal. Sonda. sonda. A Sí, lo que la que se le aplicación de flúor. denomina sonda de la OMS es un explorador sin punta, que lastimosamente todavía no lo tenemos en el mercado. Siguen llegando esos exploradores filosos que no son indicados en cariología. Entonces pueden usarlo en operatoria, que siempre me parece importante aclarar. Hablar de la asignatura de operatoria no es hablar de cariología. La cariología estudia la enfermedad de la caries dental y cómo prevenirla, cómo detenerla. La cariología restaura, la operatoria restaura el diente, lo deja bonito, no me importa si abajo hay caries o no hay caries. Yo tapo, restauro y dejo bonito el diente. Eso es operatoria, no es lo mismo operatoria que cariología. Si en operatoria les piden explorador, es operatoria. En cariología nosotros no usamos más. Hace años, creo que desde antes de graduarme, no se usaba más el explorador. Es difícil, como les dije, trabajar con la vieja escuela. Ellos todavía, no, y yo le clavé el explorador para ver si, y uno por dentro se retuerce y no les puede decir nada porque no sé, creo que ya para entonces ponernos a discutir con estas personas que estudiaron hace 30, 40 años odontología es más difícil, pero ya es un procedimiento que no se utiliza, ¿ok? Entonces aquí nos dice mancha blanca, ¿cómo las puedo ver la diferencia? Opaca, rugosa, no deja pasar luz, está activa. Si está lisa y brillante, está inactiva. ¿Cómo lo detecto? Pasando una sonda. Sí lo necesito. A veces inclusive solamente con verla uno ya sabe lo que se siente. ¿Ok? Así como cuando veo una dentina súper reblandecida, solamente a veces cepillando y secando para poder ver, uno dice, ¿cómo está? Se ve que está blanda, se ve, o sea, está blando es una sensación que yo tendría que tocarla, pero a veces solamente viéndolo ya sé lo que se siente. La palpación se realiza mediante sonda o explorador. En este caso, aquí voy con el explorador. Es controvertida su utilización. No se debe clavar, apretar o rasgar con borde filoso. Este libro, esta parte, sobre todo este concepto, fue del 2010. Para poder publicar un libro tiene que haber al menos 5 años de búsqueda bibliográfica. Es decir, hace más de 18 años esta información ya estaba dada. ¿Ok? Digo porque siguen mencionando al explorador como si fuera el salvador de la patria y realmente no es así.
Una superficie desmineralizada puede producir la perforación de la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Una mancha blanca, ¿ustedes creen que es un tejido blando o es un tejido duro? Un tejido blando. Digamos que esté activa, ¿no? ¿Cómo se veía esa primera manifestación de caries en caras oclusales? ¿Se veía como mancha blanca? Sí. Ah, no, pues se veían manchas, solo manchas de los dientes, como cafecito. Surcos Surcos pigmentados. pigmentados. Exacto, surcos pigmentados, que ¿cómo se ven? Esas manchitas color cafecito que van siguiendo la estructura, digamos, del surco y de la fosa. Doctora, ¿y eso no se llama caries incipiente? ¿O solo manchas? Es una lesión inicial de caries. Está Mm, considerada dentro de las Doctora, una lesiones pregunta. iniciales, las que no llevan cavitación. Diga. claro, por eso. ¿Y en el odontograma se colocaría como caries esos surcos pigmentados o se dejaría nomás? Los puede marcar como caries porque es una lesión inicial de caries, pero lastimosamente, si no hay cultura con respecto a eso, es decir, una persona que no conoce las nuevas clasificaciones de lesión, ve que eso está marcado como caries y cuál es el tratamiento que usted cree que va a hacer esa persona. Claro, pues ella va a pensar que es caries, no va a colocar lo que es un Y voy a sellante, cortar. Y eso es flúor, lo que va a claro. hacer. Ah, aquí me marcaron que eso es caries. Y ya me dijeron que eso es caries, voy a cortar. Y todavía suben imágenes los consultorios de, ah, ya no tengas lesiones de caries, no, bueno, le ponen no tengas caries, que no sé qué, ven y yo te restauro, y se ve este típico surco pigmentado en un premolar o en un molar y después la mega resina que le pusieron a los lados. Es porque, como les digo, ustedes la pueden marcar, pero digamos que si son ustedes mismos los que las van a tratar. O sea, yo las puedo marcar en mi odontograma, que no me da mucha descripción de la clasificación, no es que hay un ICDAS ahí, o no es que hay, según la clasificación actual, de inicial, moderada y severa, sino que yo simplemente marco, pero soy yo mismo quien va a manejar esa historia clínica, veo que es un surco pigmentado o que es una mancha blanca y yo sé que no voy a cortar, sino que busco remineralizar el tejido de alguna forma. Entonces, ¿qué hace el explorador? Ese surco pigmentado, entonces, si dijimos mancha blanca activa, está blanda, ¿el surco pigmentado cómo va a estar? Duro. Duro. Blando. ¿Por qué va a estar duro? Si es también una Porque es una, manifestación inicial de la pero como caries. usted dice, solo es una mancha pigmentada. Pigmentado, pero también es una lesión inicial. Ahora, hay dos colores, que ahí vamos un poquito más difícil porque tienen que tener ojo clínico y a pesar de que ustedes están en noveno y ya mismo se van, todavía algunos no lo tienen. Hay veces que ese mismo surco pigmentado está brillante y está duro y hay surcos pigmentados que solamente con verlos yo sé que están opacos y están rugosos. Porque es ¿Ok? un cafecito como claro y el otro es un cafecito ya Como oscuro, casi. amarillento. El Sí. cafecito como amarillento se ve que está en todo su proceso de desmineralización. Entonces, aquí es donde viene esta cita que pone el libro. Si yo en esa superficie así blanda clavo un explorador, ¿qué pasa? Se va a hundir Estaciones y va, natalidad. Se va a perforar. sí. Y esa perforación no lo hizo la naturaleza, no lo hizo mi La caries esmalte, misma. porque mi esmalte estaba luchando la vida entera por no romperse. Meses para que se pigmente y ya tenga una manifestación clínica, son meses de desmineralización. Pero a pesar de eso, mi esmalte rogaba a la vida no romperse. Y adivinen quién llegó con un explorador a perforarlo. Alison Pita, doctora. Así es. Entonces, hago una perforación donde no existía y ahora esa perforación es un nicho, es una casa para que se metan todos los microorganismos, puedan vivir, puedan entrarles alimentos y que los alimentos se queden ahí mismo empaquetados porque yo generé ese hábitat para los microorganismos. Dice, una superficie desmineralizada puede producir la perforación de la lesión, favorece la progresión, impide la remineralización y crea un nuevo nicho bacteriano para transferir en otras bacterias. Solo y únicamente con el explorador, todo eso.
En el diagnóstico de la caries tenemos detección de la lesión, determinación de la actividad de caries y valoración de la susceptibilidad. En esta misma boquita nosotros tenemos caries activas y caries inactivas o detenidas. ¿Cómo ven ustedes este color negro? Feísimo, doctora, ya lo quiero parchar. ¿Cómo lo tapo? Me asusta más esto que veo entre los centrales, esto que veo aquí abajo en este canino, que esto. Aquí básicamente yo no tendría que hacer nada. Si me molesta la estética, lo puedo restaurar. Pero en cuanto a enfermedad, este proceso está detenido. ¿Qué es lo más difícil? Detener un proceso carioso. Porque si una lesión está activa, estos dientecitos que están aquí, que están activos, seguirán activos y seguirán rompiendo esmalte. Ok, aquí tenemos manchas blancas, aquí tenemos lesiones en dentina activas, aquí también tenemos lesión activa ya perforada, esta aquí está inactiva, esta de acá está inactiva, parece que este paciente usó ionómeros que remineralizaron el tejido, por acá tenemos lesiones, entonces en un mismo paciente podemos tener diferentes características. Aquí nos dice caries incipiente en superficies lisas, se observa como mancha opaca, blanca, frágil, con sonda, aumenta la porosidad. La caries activa es blanco mate por la dispersión de la luz, tiene la consistencia como de yeso, que yo les decía tiza, es rugosa, y la caries detenida, en cambio, es una caries que se denomina también inactiva, sin progreso, es de color negro y dura, superficies que reflejan la luz brillante pueden pigmentarse generalmente de color marrón y no necesita restaurarse. Ahora, si como les digo, les brinca el ojo porque lo más bonito para ustedes a veces es ver blanco, entonces si quieren lo pueden restaurar. Pero yo esto, por ejemplo, no lo restauraría. Hasta no detener el proceso carioso, no se manipularía. ¿Cómo puedo diagnosticar caries en superficies lisas? Bueno, en fosas y fisuras, bueno, ya lo vimos, se pigmentan más fácilmente. El problema mayor que podemos llegar a tener es en las superficies interproximales. Porque como tenemos en los dientes uniditos, ¿de qué manera yo puedo identificar lesiones iniciales, sobre todo iniciales? Porque la mayoría de veces ya nos damos cuenta de que hay una lesión de caries dental cuando vemos una perforación. Ya está cavitado. Pero cuando recién inicia el proceso de mineralización, no se va a poder ver la mancha blanca porque están los dientes uniditos. Entonces, estos son métodos que se recomiendan cuando tenemos dudas de lesiones interproximales. Siempre una radiografía para lesiones interproximales tiene que ser una bad wing, es decir, una radiografía de aleta de mordida. Las radiografías periapicales o las panorámicas no son las mejores radiografías para identificar lesiones interproximales. Son las peores radiografías, mejor dicho, para identificar lesiones interproximales. Si yo quiero identificar lesión interproximal con radiografía, tiene que ser aleta de mordida, bad wing. Otro método clínico es poner estas bandas estos son unas ligas, perdón, liga de ortodoncia, para generar espacios entre los dientes. Generalmente nosotros los utilizamos para poner bandas y coronas en los dientes, entonces ponemos la liga, se abre el espacio, más o menos a los 3-4 días el paciente ya llega sin la liga y con el espacio creado. Entonces le ponemos y podemos de esta manera identificar si hay mancha blanca entre los dientes, con ese pequeño espacio que se forma. Otra manera de poder identificarlo es, como mencionó un compañero por aquí, utilizando la lámpara. Se coloca por palatino o por lingual la lámpara. Y lo que sucede básicamente cuando hay desmineralización es que la luz no se proyecta, o sea, no se refleja. Y se van a observar zonas oscuras en donde hayan pérdidas de mineral. En el diagnóstico clínico de caries se buscan fosas y fisuras teñidas con opacidades alrededor de las mismas, se utilizan sondas de manera muy suave, no se penetra con el explorador para poder identificar. Yo creo que una lesión inicial de superficies oclusales básicamente
requiere un cepillado y un secado de la superficie para poderlo identificar. Porque una vez que está perforado, pues ya se observa una sombra oscura que nos dice claramente que aquí ya hay una lesión incluso en dentina. Las exploraciones complementarias, esto se los acaba de decir, la radiografía para poder identificar lesiones interproximales tendría que ser esta que está aquí, que esta es la de aleta de mordida. Cuando yo puedo ver una lesión por medio de una radiografía, quiere decir que la pérdida de mineral ya ha alcanzado del 40 al 60% de desmineralización. Es decir, es una lesión bastante avanzada. Una lesión inicial, o sea que recién lleva unos mesecitos de desmineralización, no la voy a poder ver todavía por medio de una radiografía. Tiene que haber perdido al menos el 40 al 60% de mineral para que aparezca en una radiografía como una lesión radiolúcida. Y bueno, aquí hay unos nuevos sistemas de detección de caries, nosotros no los manejamos en general, este es otro tipo de luz, transiluminación por fibra óptica, no es la misma de la luz azul que vimos anteriormente, que es con la que fotocuramos, es otro tipo de luz. También lo que se denomina fluorescencia inducida, básicamente como un líquido que al proyectarse también con una luz, deja ver las lesiones que están más desmineralizadas. En cuanto a la valoración de riesgo de caries, esto es algo que ustedes lo tienen en su informe de prácticas preprofesionales. Es digamos que es un cuestionario o es un procedimiento, un test que nos permite identificar si el paciente tiene o no riesgo a tener caries, indistintamente si tiene lesiones de caries en boca o no. Es simplemente identificar yo como odontólogo si ese paciente tiene riesgo a tener caries. Mucho se utilizó esto por el tema de los fluoruros y de los sellantes, porque en un momento nos decían, sellante ya no, sellante y flúor solamente las personas con riesgo de caries. En Ecuador, el 90 y creo 99% de las personas tenemos riesgo de caries sin necesidad incluso de hacer el estudio, pero siempre es importante hablar de los factores. Aquí tenemos los factores que están en el informe de prácticas preprofesionales. Hay varios test, el más utilizado es el de Cambra, sin embargo el de Cambra también tiene recuento de Streptococcus mutans, entonces para eso necesitaríamos hacer un cultivo. Y también tienen pH, identificación de pH. Entonces, este que está aquí, que es de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, se basa solamente en cuestionario, en ciertas preguntas que nos pueden identificar si el paciente es de riesgo o no. A diferencia de Cambra y otros, no identifica si es alto, medio, bajo, simplemente nos dice, bueno, este es un paciente de riesgo cariogénico y ya. Si tienes un paciente de riesgo cariogénico, toma medidas, indistintamente si es de factor de riesgo alto, medio o bajo. Entonces, ¿cuáles son esos factores que están identificados en la valoración de riesgo? Necesidad especial relacionada a la coordinación motora. Quiere decir que el paciente tiene algún tipo de discapacidad para poder realizar un correcto cepillado dental. Si el paciente tiene alguna discapacidad motriz, entonces se identifica con riesgo cariogénico. Alteración de flujo salival, si el paciente tiene boca seca, no hay humedad suficiente de la boca, riesgo identificado. Utilización de medicamentos cariogénicos, toma vitaminas, toma todos los días, sí, toma el de la alergia, toma este, toma el otro, paciente riesgo identificado. Nivel de educación y socioeconómico del país, a veces yo lo nombro, que creo que no debería ser necesario hacerlo, pero hay que hacer conciencia. Nosotros, la mayoría del Ecuador tenemos ingresos, somos de ingresos medios o bajos. Pero hay personas que realmente ni siquiera se consideran en ingresos bajos, nivel socioeconómico bajo, sino que en pobreza extrema. Tenemos muchos en Ecuador. Entonces, cuando uno va a ciertas zonas en donde este nivel es más evidente, pregunta si tienen cepillo dental y ni de chiste de mencionar que el cepillo dental se cambia cada 3 meses o cuando las cerdas están abiertas o lo que sea, porque suelen mencionar que tienen un solo cepillo dental y ese mismo cepillo es el que usa toda la familia. Entonces, sí afecta, siempre va a afectar el hecho de que el nivel socioeconómico del paciente no sea el adecuado, porque hay
lugares y estas personas en las que o compran un cepillo de dientes o compran pan para comer. Entonces, lastimosamente es así. Si los padres o niñeras tienen caries, esto por la transmisión tanto vertical como horizontal. Frecuencia de visitas al consultorio odontológico, si no hay ninguna al año o si el paciente es muy irregular. Experiencia anterior de caries dental, 24 meses antes de la última, lesión de caries, 12 meses inclusive. Si ha tenido lesiones, ha sido atendido por lesiones de caries el año anterior, por ejemplo, es un paciente de riesgo identificado. Presencia de brackets u otros aparatos ortodónticos, frecuencia diaria de cepillado, si es menor a una vez al día, frecuencia diaria de ingestas o alimentos cariogénicos, tendríamos que hacer un diario de dieta para poder identificar si son más de 4 momentos de dieta, de azúcar al día. Dígame que ya me pasé. Ya voy a terminar. Sí, sí, doctora, es que el doctor Cárdenas ya está escribiendo en el grupo Ah, ya, que... ya. Sí, ya terminé porque esta es la última parte. De todas maneras, esto del riesgo cariogénico ya se los había explicado yo en la parte del informe, solamente con que cualquiera de estos, uno se marque del lado del sí, ya lo consideran paciente de riesgo cariogénico identificado. Ya, y la última parte, que las terapias, las pruebas salivales, a menor cantidad de saliva de un paciente, mayor riesgo de caries, se consideran normal valores que van de 1 mililitro por minuto. Con eso terminamos, chicos. Ya no les molesto más. Igual, Gracias, doctora. la clase queda grabada. Chao. Luego. Doctora, Chao. el noveno Doctora, F se conecta a las 2:30. ¿Otra vez qué? El Dice noveno grupo. Johnson que si el grupo que tiene clínica hoy día a las 2 de la tarde se conecta. Se conectan, pero creo que voy a hacer lo mismo que he hecho con los otros grupos, la parte del informe, que ya lo estoy haciendo de manera independiente, porque ya como hemos llegado casi los mismos días de pérdida de clases, entonces creo que ya con cada grupo se puede presentar el informe. Lo iba a hacer de manera grupal, pero ya que estamos, igual seguimos virtual, voy a seguir con la presentación del informe con los grupos que faltan. Eso quiere decir que sí a las 2:30. Listo, doctora, yo le aviso en el grupo. Listo, chao, chao. Chao.